Hola, en este vídeo vamos a hablar de pobreza y de las ayudas para salir de la misma. Pocas cosas hay más horribles en este mundo que la pobreza, y no hay nada que ennoblezca más un espíritu que la solidaridad, libre y orientada a que los individuos puedan acabar prosperando por sí mismos. Aquí vamos a hablar de la pobreza dentro de un país y de cómo las ayudas estatales, la solidaridad que no es libre, pueden sacar de la pobreza o meter en ella a más o menos gente. Esta pregunta ya se la han hecho en Europa. Eurostat viene publicando desde 2012 el impacto de las transferencias sociales en reducir la pobreza. Excluye las pensiones, que obviamente no es una ayuda, aunque en un sistema público de pensiones así lo parezca. En un sistema privado sin banca central será simplemente el rendimiento de tu ahorro. Pero bueno, eso ya está explicado en otro vídeo del canal. Aquí tenemos los países del euro. Como vemos, los países de mayor renta per cápita, esto es, los más productivos, tienen un gran éxito en reducir sus tasas de pobreza mediante ayudas. A medida que vamos a países menos ricos, las ayudas van teniendo menos efectos. En este canal ya hemos hablado de cómo se aumenta la productividad de un país, mediante ahorro, un equilibrio presupuestario, banco central conservador o mejor inexistente, libertad, impuestos bajos, etc. ¿Dónde estarán los países hispanoamericanos? ¿Por aquí? Pues no. Podrían llegar a meterse aquí y sin embargo seguir siendo países cada vez más pobres. Y es que tener tu propia moneda tiene truco. Vamos a ver qué hay detrás de este gráfico. Aquí tenemos tres países. El país verde en las últimas décadas ha seguido más o menos los mencionados preceptos que llevan a una sociedad a prosperar. En su población hay 10 personas, las cuales ganan esto al mes. Este otro país, el país amarillo, no se ha portado tan bien como el verde. Pero bueno, hace unos años hizo algunos esfuerzos que le permitió establecer una unión monetaria con el país verde, por lo que ambos tienen la misma moneda y el mismo banco central. Antes de esta unión, como hemos dicho, el país amarillo no fue el más disciplinado con su moneda y su sociedad no es tan rica como la del país verde. Luego tenemos el país rojo. Este no se ha portado nada bien. Varios gobiernos altamente intervencionistas han hecho que la economía no esté en sus mejores momentos. Este país mantiene su soberanía monetaria, tiene banco central propio y una población más pobre y desigual que la de los otros dos de arriba. Esto es lo que ganan sus habitantes, que al cambio a la moneda de los otros dos países sería esto. Viendo esta imagen parece que el país rojo tiene que disminuir la pobreza con transferencias de renta de los ricos a los pobres. Lo primero siempre al hablar de pobreza es definirla. Para medir la pobreza hay medidas simples, como contar el número de pobres que hay en una sociedad y dividirlo por el total de individuos. Para ello hay que definir qué es un pobre. Empecemos hablando de pobreza relativa. No es lo mismo ser pobre en España que en una tribu jimba namibiana, igual que no es lo mismo ser rico en una tribu jimba namibiana que ser rico en España. Lo normal es considerar un pobre relativo a aquella persona cuyos ingresos sean el 60% del ingreso medio de su sociedad. Ya está. Si en esta población la renta media es 75, pobre es aquel que gana menos de 45, o sea, este y este. En el país amarillo será este el umbral de pobreza y en el rojo será este. También hay medidas más complejas que vendrían a medir esta distancia, ya que no es lo mismo este pobre que este pobre, por lo que la pobreza en este país no es igual que la pobreza en este otro. Ahora imagina que el país rojo, como tiene soberanía monetaria, devalúa su moneda. Esta devaluación mueve el umbral de la pobreza a la derecha. Ahora en el país rojo, para ser considerado pobre, se tiene que ser más pobre que antes de la devaluación. La pobreza absoluta es cuando no tienes para nada. Un pobre absoluto es aquel que ingresa menos de una cantidad que se estima necesaria para comprar lo vital para estar nutrido y tener un techo. Ya no es una medida relativa, sino que se establece un mínimo a nivel mundial. Y bueno, aquí lo vamos a representar con este área roja. Veamos a qué se refiere Eurostat. Vamos a redistribuir estos ingresos. Para ello, el Estado toma parte de la renta que ganan los ciudadanos más ricos de cada país, moviéndolos a la derecha. Aquí tenemos en rojo la cantidad de dinero recaudado. Ese dinero recaudado se transfiere a los más pobres, cuyas rentas aumentan y por lo tanto se mueven hacia la izquierda. Efectivamente, en países ricos la medida es muy efectiva. En países normales también ayuda, pero no consigue los efectos tan increíbles como en el país rico. Vemos que en el país verde los pobres han dejado muy atrás el umbral de pobreza, mientras que en el amarillo hay muchos ciudadanos cerca de dicho umbral. El riesgo de pobreza en el país amarillo es mayor que en el verde. El país pobre se cree en la misma liga, pero tiene unos resultados más modestos, si bien ha reducido la distancia al umbral de pobreza de los pobres que estaban más alejados de este.
En principio, ayudar a la gente no parece malo. Eso sí, es más efectivo en unos países que en otros. Aquí se abre un universo en el sentido de cómo se articulan esas ayudas. Una renta mínima puede sacar a gente del sistema productivo, ya que para aceptar un trabajo el empleador deberá ofrecer al empleado un salario bastante superior a esa renta mínima, llevando a muchos negocios a echar el cierre. Sin embargo, un complemento salarial vía disminución de trabas a la contratación puede meter a gente en el sistema productivo. Este país es más productivo, recauda más y le es más fácil ayudar a la gente más desfavorecida a incorporarse al tejido productivo. También les es más fácil ayudar a la gente que por causas de la vida no pueda vivir trabajando dignamente. Este país entra en un círculo virtuoso. Sin embargo, si tus ayudas sacan a la gente del sistema productivo o el gobierno camufla estas ayudas en puestos de trabajo que no se demandan a cargo del presupuesto público, como pasa en países con baja renta per cápita y con administraciones sobredimensionadas donde el sector privado no puede competir en salarios con esta, vas a recaudar menos y vas a entrar en un círculo vicioso de menos productividad, más esfuerzo fiscal y más evasión. Sea cual sea el camino, con el tiempo la cuestión será: ¿son estas ayudas sostenibles dentro del equilibrio presupuestario? ¿Revigorizan la economía o solo la condenan a la atonía, creando bolsas de ciudadanos dependientes permanentes y disminuyendo la recaudación, haciendo las ayudas no sostenibles? Sigamos con la historia. Recordar que los dos países de arriba comparten Banco Central, el de abajo no. Si sus ayudas han sacado a gente del tejido productivo, que en principio no tienen por qué, pero si lo han hecho, el país pasa a ser menos competitivo. ¿Qué pasa si vuelve a devaluar? Pues que la línea de pobreza se vuelve a mover a la derecha. Ahora, para ser considerado pobre hay que ser todavía más pobre. Otra cosa que hacen los gobernantes con pocos escrúpulos es dar más ayudas a los que están cerca del umbral para sacarlos, y así tener una mejor foto. Pero vamos a pensar aquí que los gobernantes tienen buenas intenciones, solo que no conocen la naturaleza de las sociedades humanas. El país rojo, impulsado por el populismo, vuelve a subir los impuestos, aumentando el esfuerzo fiscal, así como las transferencias de renta a los más pobres, moviéndolos hacia la izquierda. Un país con gran esfuerzo fiscal y con ayudas que sacan a la gente del tejido productivo va a ver disminuir su recaudación. El gobierno compensa esto imprimiendo dinero para mantener así las ayudas. Este dinero de nueva creación hace que valga menos la moneda, con el efecto óptico de una subida de precios. La gente va al Banco Central a cambiar esa moneda por una moneda extranjera que no pierda valor, y como las reservas de moneda extranjera del Banco Central son limitadas, se vuelve a devaluar la moneda local. Ahora, para ser considerado pobre, hay que ser aún más pobre. Algunos en el país amarillo piden soberanía monetaria, ya que ven que abajo, gracias a esta, han acabado con la pobreza. El país rojo tiene menos pobres relativos, es una sociedad más igualitaria, pero cada vez hay más ciudadanos que se aproximan a la pobreza más miserable de todas. En el país amarillo, si quieren seguir en la unión monetaria, tienen que ajustarse el cinturón y tarde o temprano empiezan a equilibrar sus cuentas. Si tienen un esfuerzo fiscal alto y unas ayudas clientelizadoras, la recaudación no aumenta y acaban por disminuir el gasto y por ende las ayudas. Vuelve a aumentar la pobreza y se pide, ahora sí, con más fuerza, la soberanía monetaria. Si lo consiguen, pasarán a ser como el país rojo, empezando su camino a ninguna parte. Si el gobierno del país amarillo opta por estas malas prácticas, va llevando a la sociedad a disminuir el umbral de pobreza a niveles de pobreza absoluta. Las ayudas no pueden sacar a la gente del tejido productivo, sino meterla en él. Si la sacas, te podrás permitir menos ayudas. Y si puedes, acudirás al Banco Central. Y si acudes al Banco Central, llevarás al país al hoyo. La moraleja es que las ayudas, salvo las excepcionales por terremotos o casos así, hay que poder permitírselas dentro del equilibrio presupuestario. Sin equilibrio presupuestario y con soberanía monetaria, la inevitable pérdida de valor de la moneda va disminuyendo el umbral de pobreza con un efecto óptico de menos pobres relativos, pero acercando a la sociedad a la pobreza más absoluta de todas y llenándola de tipitos enojados. Hola, soy Tipito Enojado, un youtuber argentina, uno de esos países de los cuales no deberían aprender nada. Hoy les voy a hablar de incentivos, eso que hace que la gente haga cosas. El incentivo de un político es ganar elecciones y la forma más eficaz de hacerlo es volverse imprescindible. En algunos países basta con hablar un poco de patria, en otros países basta con hablar de deportes, en otros países basta con hablar con como el mío, pero algo que no falla en casi ningún país es la asistencia social. Pensad un segundo, de repente una persona que tiene poco, no que está pasando hambre, ¿sí? Sino una persona que tiene poco, ve que un político por la tele de repente le va a regalar cosas. No necesitas ser un genio para darte cuenta de que no todos, pero una gran parte de esas personas que tienen poco lo van a votar. Y
el resto de la población, si no sabe de economía, también lo va a votar, porque lo van a ver como alguien sensible, generoso. El político va a ganar y, como prometió, va a dar planes sociales a todas las personas que menos tienen. Al principio todo va a ser de maravilla porque el político va a agarrar las reservas del país, sí, las reservas del país, y se las va a regalar a la gente, como hicieron muchos políticos en Argentina. Cuando esto se acabe, porque, bueno, tiene un límite, va a tener que subir los impuestos. Va a haber gente que lo va a odiar por eso, pero va a haber más gente que lo va a querer porque va a estar recibiendo los frutos de esos impuestos. Y por cierto, esto no es una exageración. En mi país, 20 millones de personas hoy viven de lo que aportan 8 millones de personas. Y no, la matemática no te está fallando. El político está regalando planes y está subiendo impuestos. Eso tiene un límite. Así que solamente quedan dos cosas por hacer y usualmente hacen las dos. La primera es pedir prestado. Una vez que se acaba el dinero de pedir prestado, viene la segunda. Pero para la segunda tenés que tener soberanía monetaria. Esa frase que suena tan lindo. Eso que significa que vos puedas imprimir tu propio dinero. Bueno, el paso 2 es imprimir dinero. Y aunque la frase suene linda, genera inflación. Si no sabes lo que es la inflación, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que tenés un pastel. El pastel es rico, es preciado, vos querés tu pastel. Pero si de repente tenés 6 millones de pasteles, el valor de ese pastel se empieza a perder. Vos lo empezás a apreciar menos. Bueno, ahora imagínate a alguien imprimiendo dinero en una moneda que nadie quiere. Esa es más o menos la descripción de la inflación del peso y Argentina. Sin exagerar, Argentina tiene 40% de inflación anual. ¿Querés que te lo ponga en un ejemplo más concreto? Significa que esto en exactamente un año va a valer esto. Y no te preocupes, no acabo de romper mucho dinero. De hecho, acabo de romper 6 centavos de euro. Al menos que esté viendo esto en el 2021, entonces acabo de romper 3 centavos de euro. Con impresión descontrolada, la moneda empieza a valer tan poco que toda la población, para no perder sus ahorros, empieza a huir a otras monedas que no pierden su valor, como el euro y el dólar. Pero esto, acordate cuál es el incentivo del político, ¿no? Ser reelecto. Esto pone en peligro el incentivo del político. ¿Por qué? Porque si de repente la herramienta que tiene él para ganar adeptos empieza a perder valor, porque si nadie quiere el peso no vale nada, él va a perder la herramienta con la que, bueno, acabo de decir que gana adeptos. Por lo tanto, y esto no es una exageración, va a ser ilegal la compra de moneda extranjera. Y cuando digo no es una exageración, es porque, bueno, es lo que pasa hoy en Argentina. De hecho, no es solamente eso, sino cualquier cosa que se interponga entre el político y su objetivo, que es robar, ser reelecto, va a volverse prohibido o ilegal. Ya sea la misma educación, que si tiene que intervenir, la va a intervenir, por ejemplo, con mensajes como este. Actividad. Explicar con tus palabras por qué la siguiente imagen representa el neoliberalismo. Que por cierto, no es una exageración tampoco, esa es la tarea de una persona de secundaria en Argentina. Fíjense cómo se busca a que se odie a la persona que genera, porque si vos generás, de repente te divorciás del político. El político necesita ser imprescindible, acordate. Entonces, cualquier cosa que se interponga en su camino va a ser destruida. Incluso incentivos para hacer otra cosa. En Argentina, cuando trabajas, te quitan la asistencia social. El político no se va a detener ante nada. El video que acabamos de ver, esa historia que nos cuenta Economic Pills, es completamente cierta, pero hay un agregado más: la corrupción, la ambición política, el deseo de robar. Eso no tiene fin. No estoy diciendo que todo esto es consecuencia de tener soberanía monetaria, pero estoy diciendo que la soberanía monetaria es una de las herramientas que más se usa cuando hay políticos que son populistas o socialistas. Así que por favor, si vivís en España, no pida soberanía monetaria. La falta de soberanía monetaria en España es una bendición. Sin embargo, Argentina está en el clímax de una lucha a muerte con su Banco Central soberano. El país está arrodillado, incapaz de frenar la inflación. Sin embargo, grandes héroes de la libertad atacan la causa del problema. Youtubers como Tipito Enojado están en esa lucha, divulgando estos conocimientos de una manera muy atractiva. Cuanto más gente comprenda el problema, más fuerza tendrán los adalides de la libertad para acabar con aquello que nunca debió haber existido.
Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal. El link al canal de Tipito Enojado lo tenéis en la descripción del vídeo. Un saludo.